Ricardo Ferrer, un exitoso empresario de 38 años con una fortuna que ascendía a varios millones de dólares, detuvo su Audi en medio de un torrencial aguacero. Al contemplar una imagen que desafiaba toda lógica, una mujer, durmiendo sobre el duro pavimento, protegiendo con su propio cuerpo a un pequeño bebé, y justo en ese instante, cuando sus miradas se cruzaron a través del cristal empañado, 2 siglos de anhelante búsqueda llegaron a su fin. La reconoció al instante. Su alma lanzó un grito desgarrador, y por primera vez en sus 38 años, lloró. Eran las 11:30 de la noche de un martes frío y lluvioso de noviembre en la Ciudad de México. Ricardo regresaba de una junta que, como de costumbre, se había prolongado hasta altas horas de la noche. Su chofer tenía el día libre, por lo que él mismo conducía a través de las desoladas calles de la zona financiera. La lluvia caía implacable, una tormenta torrencial que parecía querer purificar cada rincón de la metrópoli. Se sentía agotado, exhausto, como siempre. Ricardo Ferrer llevaba ya 2 décadas sin poder conciliar el sueño de manera adecuada. Cada noche lo atormentaba la misma pesadilla recurrente. Se veía corriendo desesperadamente hacia una mujer vestida de blanco, gritando un nombre que era incapaz de recordar al despertar, extendiendo su mano hacia ella, y nunca lograba alcanzarla. Despertaba bañado en sudor frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y una sensación de pérdida tan inmensa que se veía forzado a sumergirse en el trabajo para poder sobrellevarla. Así que trabajaba sin cesar, 16, 18 horas al día. Había construido un imperio imponente, pero aún se sentía vacío. Sus amigos le insistían en que necesitaba una esposa. Su familia le rogaba que tuviera hijos. Los psicólogos le aconsejaban buscar terapia, pero Ricardo sabía, en lo más profundo de su ser, que necesitaba algo que no alcanzaba a definir con palabras, algo que le hacía una falta infinita, algo que buscaba sin saber siquiera qué era lo que estaba buscando, y entonces, esa noche, la vio en la esquina del Paseo de la Reforma y la calle Campos Elíseos, bajo la marquesina de un local comercial cerrado. Ahí estaba ella, una joven mujer, tal vez de unos 29 años, con su cabello oscuro y húmedo pegado al rostro. Vestía ropas viejas y empapadas, y entre sus brazos, envuelto en una manta delgada que ya no ofrecía protección alguna contra el frío, un bebé lloraba desconsoladamente. Ricardo debió haber seguido su camino. Era lo que cualquier persona sensata habría hecho a esas horas de la noche en la Ciudad de México. Pero sucedió algo inexplicable, algo que no podría llegar a comprender ni siquiera si viviera 200 años más. Cuando sus ojos se encontraron a través del cristal empañado del auto, el mundo pareció detenerse por completo. Se detuvo, literalmente. La lluvia se quedó suspendida en el aire. El sonido se desvaneció por completo y Ricardo sintió como si hubiera estado esperando ese momento, desde siempre, como si toda su vida no hubiera sido más que una preparación para poder cruzar su mirada con la de esa mujer desconocida, que dormía en plena calle, con un bebé en sus brazos, y lo imposible aconteció. Ella también lo sintió. Sofía Mendoza, de 29 años, una maestra que había sido despedida hacía 6 meses y que vivía en situación de calle desde hacía 3. Abrió sus ojos justo en el preciso instante en que Ricardo la miraba, y cuando sus miradas se entrelazaron, olvidó el frío, olvidó el hambre, olvidó que su hijo Santiago llevaba 2 días con fiebre, olvidó absolutamente todo, a excepción de aquellos ojos grises
que la miraban, como si la conocieran de toda la vida. Ricardo no lo pensó 2 veces, simplemente actuó. Estacionó el auto en medio de la lluvia torrencial. Salió del vehículo dejando la puerta abierta y el motor encendido. Caminó hacia ella. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Sus manos temblaban incontrolablemente. Y cuando se detuvo frente a ella, empapado por la misma lluvia que la calaba hasta los huesos, pronunció algo que no había planeado en absoluto. «Te he buscado toda mi vida». Sofía parpadeó, totalmente confundida. El bebé lloraba aún más fuerte. Ricardo miró al niño y sintió que algo se rompía en su interior. Un dolor ancestral, una culpa inexplicable, una necesidad imperiosa de proteger a ese bebé, como si fuese suyo. «Ven conmigo», dijo Ricardo. Su voz sonaba firme, pero se podía percibir una fragilidad subyacente. «Por favor, no sé por qué te estoy pidiendo esto. No sé quién eres, pero sé que necesito sacarte de aquí. Sé que necesito proteger a tu hijo. Y sé que si te dejo ir ahora, me arrepentiré por el resto de mi vida». Sofía debió haberle dicho que no. Debió haberse alejado de inmediato. Un hombre adinerado ofreciendo ayuda a una mujer sin hogar en plena calle a esas horas de la noche. Era peligroso. Era una locura total. Pero cuando volvió a cruzar su mirada con la de él, vislumbró algo que la hizo confiar. Vio reconocimiento, vio dolor, vio verdad. Y entonces Sofía Mendoza, por primera vez en 6 largos meses, aceptó la ayuda. Permitió que Ricardo Ferrer la ayudara a subir al Audi. Lo dejó colocar con sumo cuidado al pequeño Santiago en su regazo, con la delicadeza de alguien que ya lo había hecho antes. Lo dejó encender la calefacción y conducir en completo silencio hasta un imponente edificio de 40 pisos ubicado en la zona más exclusiva de la Ciudad de México. El penthouse era inmenso, de lujo, pisos de mármol relucientes, ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo, ofreciendo vistas panorámicas de toda la ciudad. Obras de arte impresionantes decoraban las paredes, que Sofía reconoció al instante. A pesar de no haber estudiado arte en su vida, eran de época, del siglo XIX. Y había algo familiar en esas pinturas, algo que la hacía querer llorar, sin entender el porqué. Ricardo le preparó una habitación para ella, le proporcionó ropa seca, preparó leche tibia para el bebé, llamó a su médico particular, quien llegó en tan solo 20 minutos y examinó a Santiago. Fiebre alta, diagnosticó el médico. Infección respiratoria. Necesita antibióticos urgentemente. Se los voy a recetar. Ricardo pagó la cuenta en ese mismo instante. Envió a su chofer a comprar los medicamentos a una farmacia que permanecía abierta las 24 horas. Y durante todo ese tiempo, Ricardo no podía dejar de mirarla, a Sofía. La delicadeza de sus movimientos al sostener a Santiago en sus brazos, a la curva elegante de su cuello, a la forma en que sonreía cuando el bebé finalmente dejó de llorar después de tomar el medicamento. Todo le resultaba familiar. Todo era imposible. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer? ¿Alguna vez has tenido una certeza absoluta sobre una persona sin ninguna razón lógica que lo justifique? Esa sensación inexplicable que estremece el alma por completo y te hace cuestionar todo aquello en lo que creías. Pues bien, esa noche, Ricardo Ferrer y Sofía Mendoza sintieron precisamente eso, y era algo mucho más fuerte, mucho más intenso, que cualquier cosa que hubieran experimentado antes en sus vidas. Ya eran casi las 2 de la mañana cuando Santiago finalmente se quedó dormido.
Sofía lo depositó con sumo cuidado en la improvisada cuna que Ricardo había preparado con almohadas y mantas suaves. Salió de la habitación en silencio. Encontró a Ricardo en la sala, contemplando la ciudad iluminada a través del ventanal. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó ella. Su voz era suave, cautelosa. No me conoces, no sabes quién soy, no sabes nada acerca de mí. ¿Por qué me has traído a tu casa? ¿Por qué estás ayudando a mi hijo? Ricardo tardó en responder. Cuando finalmente se giró para mirarla a los ojos, tenía lágrimas en el rostro, lágrimas que no podía explicar, lágrimas que jamás había derramado antes. No lo sé, dijo, y era la verdad. Solo sé que cuando te vi en esa calle, sentí como si estuviera viendo a alguien que perdí hace mucho tiempo, alguien a quien he buscado en cada mujer que he conocido y a quien nunca he logrado encontrar. Y sé que esto es una locura, sé que no tiene ningún sentido, pero mirarte es como mirar a casa. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban, porque ella sentía exactamente lo mismo. Desde el instante en que posó sus ojos en ese hombre a través del cristal del auto, sintió que lo conocía, que siempre lo había conocido, que en algún lugar, en algún tiempo, ellos ya lo habían sido todo, el uno para el otro. Yo sueño contigo, susurró Sofía. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Todas las noches, sueño que estoy en un lugar enorme, con vestidos hermosos, y tú estás allí. Pero no eres tú rico como ahora. Eres diferente, más joven, pero eres tú. Reconozco tus ojos. Ricardo sintió un escalofrío, sus propios sueños. Ella tenía los mismos sueños. Yo también sueño, dijo con la voz ronca. Sueño que te estoy perdiendo, que estoy corriendo pero no consigo alcanzarte, y me despierto con la sensación de que he fallado, de que te he dejado, de que prometí algo y no cumplí. El silencio que siguió era pesado, cargado, algo más grande que ambos flotaba en el aire, algo que asustaba y atraía al mismo tiempo. Fue entonces cuando Ricardo hizo algo que no había planeado. Extendió la mano hacia Sofía, no para estrecharla, apenas tocar, apenas confirmar que ella era real, que aquel momento era real, que 38 años de vacío finalmente tenían sentido. Y cuando los dedos de él tocaron los dedos de ella, sucedió. La sala desapareció. La Ciudad de México desapareció. 2025 desapareció. Y por un segundo, eterno. Ambos vieron flashes, imágenes, sensaciones, un salón enorme, lámparas de cristal, músicos tocando, una mujer con un vestido azul de época, bailando, y un hombre con uniforme militar observando desde lejos. La mirada de él hacia ella, la mirada de ella hacia él. Prohibido, imposible, real. Ricardo soltó la mano de ella como si quemara. Sofía se tambaleó hacia atrás, ambos jadeando, ambos en shock. ¿Qué fue eso?, susurró Sofía. Estaba temblando. ¿Lo viste? ¿Viste? Ricardo no conseguía hablar. Apenas asintió. Vio. Por primera vez en 38 años. El sueño que lo atormentaba cada noche tenía sentido. Porque no era un sueño. Era memoria. Memoria de algo que sucedió hace 200 años. Pero eso era imposible. Locura. Él era CEO de una corporación financiera. Lidaba con números, con lógica, con realidad. La reencarnación no existía. Las vidas pasadas no existían. Era fantasía, ilusiones de personas que no aceptaban la mortalidad. Pero entonces, ¿por qué acababa de ver? ¿Por qué sintió? ¿Por qué cada célula de su cuerpo gritaba que aquella mujer era suya?
que siempre lo había sido, que en algún lugar, en algún tiempo, él la amó tanto que atravesó 200 años para encontrarla nuevamente. Sofía rompió el silencio primero. Lo necesitaba. Necesitaba darle nombre a lo imposible. Te conozco, dijo, y no era pregunta, era afirmación, certeza absoluta. No sé cómo, no sé por qué, pero mi alma te reconoce y tengo miedo, porque esto no debería ser posible. Ricardo cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. No sabía si era correcta, no sabía si era sana, pero sabía que era inevitable. Quédate aquí, dijo. Quédate algunos días. Deja que Santiago se recupere. Y vamos a descubrir, juntos. Vamos a descubrir lo que está sucediendo. Vamos a descubrir por qué nos reconocemos. Vamos a descubrir qué locura es esa, que tiene más sentido que cualquier cosa lógica en mi vida. Sofía quería decir que sí, quería quedarse, quería entender, pero tenía miedo, porque si fuera verdad, si ellos realmente se conocieron en otra vida, si eso era real, entonces, ¿qué más era real? ¿Qué más era posible? Y principalmente, si ellos se amaron antes, ¿qué sucedió? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué el dolor era tan grande? Me quedaré, dijo finalmente, pero apenas hasta que Santiago mejore, apenas hasta entender lo que está sucediendo, y entonces me iré, porque no soy parte de tu mundo, Ricardo. Tú eres rico, yo soy pobre, tú eres CEO, yo estoy sin hogar, y eso no va a cambiar solo porque sintamos algo que no entendemos. Ricardo sonrió, una sonrisa triste, porque sabía que ella estaba equivocada, sabía que nada sería simple así, sabía que lo que sea que hubiese comenzado en aquella noche lluviosa, no terminaría cuando Santiago sanase. Esto apenas estaba comenzando, y ambos lo sabían. Los próximos 3 días fueron los más extraños de la vida de Ricardo Ferrer. Él canceló reuniones, reprogramó viajes, trabajó desde casa por primera vez en años, todo para quedarse cerca de Sofía y Santiago. Y cuanto más tiempo pasaba cerca de ella, más fuerte se hacía la sensación, el reconocimiento, la familiaridad. Los sueños se intensificaron. Ahora veía más, veía rostros, veía lugares, veía escenas enteras de una vida que no era suya, pero era. Sofía sentía lo mismo. Por la noche, después de acostar a Santiago, se quedaba despierta mirando al techo y viendo imágenes, una mansión enorme, servidumbre, vestidos caros y un hombre de uniforme que la miraba como si ella fuese el sol, pero había algo errado, algo prohibido, algo que terminaba en tragedia. En el tercer día, Ricardo notó algo. Estaba ayudando a Sofía a cambiar el vendaje de un corte que ella tenía en el brazo, lastimado de cuando dormía en la calle. Y fue entonces cuando vio, en el pulso izquierdo de ella, una marca. No era un tatuaje, era una marca de nacimiento, en forma de estrella, pequeña, delicada, pero perfectamente definida. Ricardo sintió un escalofrío. El mundo paró de girar, porque él tenía exactamente la misma marca, en el mismo pulso, en el mismo lugar, desde que nació. Sofía notó la expresión de él. ¿Qué pasa?, preguntó. Ricardo no respondió. Apenas levantó la manga de su propia camisa. Mostró el pulso izquierdo.
la marca en forma de estrella, idéntica. Sofía miró. Después miró su propia marca. Después lo miró a él y comenzó a temblar. «No», susurró. «Esto no es posible. Es coincidencia. Tiene que ser coincidencia». Pero no lo era. Ambos lo sabían. La probabilidad de que dos personas tuviesen la misma marca de nacimiento, en el mismo formato, en el mismo lugar, era prácticamente cero. Y la probabilidad de que esas dos personas se encontrasen por casualidad en una noche lluviosa y sintiesen reconocimiento instantáneo era imposible, a menos que no fuese casualidad, a menos que fuese destino, a menos que algunas almas estuviesen marcadas para encontrarse. Siempre, en cada vida. No importa el tiempo, no importa la distancia, no importan las circunstancias, marcadas por estrellas que atraviesan siglos. En aquella noche, Sofía tuvo el sueño más vívido de todos. No era fragmento, era historia completa. Ella era condesa. Vivía en una mansión enorme en algún lugar de Europa. Siglo XIX. Estaba comprometida con un duque. Casamiento arreglado por la familia. Pero no lo amaba. No amaba a nadie. Hasta que él llegó, Ricardo, su nuevo guardaespaldas, soldado de origen humilde contratado para protegerla, y desde el primer día algo sucedió. La química era imposible de negar, la mirada de él hacia ella, la mirada de ella hacia él, prohibido, peligroso, irresistible. Y entonces el amor sucedió, en secreto, en silencio, en momentos robados en corredores vacíos, jardines por la noche, miradas que decían todo sin decir nada, hasta que ella descubrió que estaba embarazada. De él, del soldado, del hombre que su familia despreciaría, del hombre que si descubierto sería muerto, y fue descubierto. En el sueño, Sofía veía todo. Veía a los asesinos enviados por la familia, veía a Ricardo luchando, defendiéndola hasta el último suspiro, veía la sangre, veía a él cayendo. Se veía corriendo, embarazada, intentando sujetarlo, escuchando las últimas palabras. Te encontraré en cada vida. Cuida de nuestro hijo, promételo. Lo prometo. Te amo. No me dejes. Pero él murió, y ella perdió al bebé por el shock, y murió 3 días después, de corazón roto. Sofía despertó gritando, «¡Ricardo! ¡No!». Y fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca le había preguntado su nombre. Ricardo. ¿Cómo lo sabía? La puerta del cuarto se abrió. Ricardo entró corriendo, preocupado. Estaba con insomnio, andando por la casa. Oyó el grito. «Sofía, ¿estás bien?». Pero cuando ella lo miró, estaba llorando, llorando por una muerte que sucedió hace 200 años, llorando por un amor que perdió, llorando por un bebé que nunca nació. Y Ricardo entendió, porque él también soñó la misma escena, la misma tragedia, la misma promesa. Te encontraré en cada vida. 200 años después, él finalmente cumplió. A la mañana siguiente, Ricardo intentó volver a la normalidad. Intentó ser racional. Él era hombre de negocios, CEO, lidaba con hechos, datos, números, no con sueños, no con reencarnación, no con imposibilidades románticas de almas gemelas que atraviesan siglos. Entonces hizo lo que siempre hacía cuando algo lo incomodaba: investigar. Pasó horas en la computadora leyendo sobre marcas de nacimiento, sobre sueños compartidos, sobre déjà vu,
sobre fenómenos psicológicos que podrían explicar lo que estaba sintiendo. Pareidolia, sesgo de confirmación, proyección, transferencia. Tenía nombre para todo, explicación racional para cada coincidencia, pero no conseguía explicar lo que sintió cuando tocó la mano de ella. No conseguía explicar por qué sabía el nombre de ella antes de preguntar. No conseguía explicar por qué, cuando la miraba, veía no solo el rostro, sino siglos. Sofía también intentaba negar. Durante el desayuno, mantuvo distancia. Habló solo lo necesario. Se concentró en Santiago, que estaba mejor, la fiebre bajando, finalmente jugando otra vez. Pero era difícil ignorar, porque cada vez que cruzaban la mirada, incluso por accidente, algo sucedía, un escalofrío, un reconocimiento, una certeza que asustaba más que cualquier cosa. Al cuarto día, Ricardo necesitó ir a la oficina, reunión importante que no podía reprogramar. Le dijo a Sofía que volvería por la noche. Dejó a su chofer y su número de teléfono. Salió a las 8 de la mañana y faltó a las 10:30. Estaba en plena reunión con inversionistas japoneses, discutiendo una fusión de $2.000 millones, cuando sintió un apretón en el pecho. Urgencia, necesidad de volver a casa, por ella, por Santiago. Discúlpenme, dijo Ricardo, levantándose abruptamente. Necesito irme, emergencia familiar. Los inversionistas quedaron impactados. Ricardo Ferrer nunca cancelaba reuniones, nunca dejaba negocios por la mitad, pero él ya estaba saliendo. Cuando llegó al penthouse de lujo, encontró a Sofía sentada en el suelo de la sala, abrazando a Santiago, que lloraba inconsolable. Ella también lloraba. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo, arrodillándose al lado de ellos. No sé, dijo Sofía entre sollozos. Se despertó llorando y no para. Ya le di medicina, ya le di leche, ya revisé el pañal. No sé más qué hacer, no sé qué quiere. Ricardo extendió los brazos. ¿Puedo?, preguntó. Sofía dudó. Después asintió. Pasó a Santiago para él, y lo imposible sucedió otra vez. En el segundo en que Ricardo sostuvo al bebé, Santiago paró de llorar. Instantáneamente, como si un interruptor hubiera sido apagado, miró a Ricardo con aquellos ojos grandes y asombrados, y sonrió. Sofía quedó paralizada. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? Ricardo también estaba en shock, porque en el momento en que Santiago lo miró, sintió reconocimiento, conexión, como si aquel bebé supiera, como si, en algún nivel profundo e inexplicable, Santiago recordara: te encontraré en cada vida, cuida de nuestro hijo. La promesa de 200 años atrás, el hijo que no consiguieron salvar, y ahora, en aquella sala en 2025, Ricardo finalmente entendía: Santiago no era solo el hijo de Sofía, era el hijo que prometieron salvar. Era la segunda oportunidad que buscaron a través de vidas. Ricardo comenzó a cantar. No sabía de dónde vino, no lo planeó. Las palabras salieron solas. Una canción suave, en francés antiguo. Una nana que él nunca aprendió, pero de alguna forma conocía. Dors mon enfant, dors tranquille, les étoiles veillent sur toi. Dors mon fils, dors en paix, papá est là, maman aussi. Santiago cerró los ojos. Se relajó completamente en los brazos de Ricardo. Y durmió. Sofía estaba blanca. ¿De dónde sacaste esa canción?, preguntó, su voz temblando. Ricardo la miró. No sé,
Solo. Salió. Yo nunca aprendí francés, nunca oí esa canción, pero es como si siempre lo supiera. Santiago durmió por 3 horas, el sueño más profundo en días, y cuando despertó, estaba completamente recuperado, sin fiebre, sin tos, jugando normalmente. El médico dijo que era milagroso, que infecciones respiratorias en bebés no desaparecían así, de un día para el otro, que debía haber una explicación médica que él no estaba viendo. Pero Sofía y Ricardo sabían la verdad. No era médico, no era remedio, era algo mayor, algo que la ciencia no podía explicar, algo que sucedía cuando almas marcadas se reencontraban y cumplían promesas hechas a través de siglos. A la noche, después de acostar a Santiago, Sofía confrontó a Ricardo. Necesitamos hablar, en serio, sobre lo que está pasando. Ricardo asintió. Estoy de acuerdo. No podemos continuar ignorando. ¿Tú crees? Preguntó Sofía, sentada frente a él, manos cruzadas en el regazo. ¿Crees que ya vivimos antes? ¿Que ya nos conocimos? ¿Que éramos algo el uno para el otro? Ricardo tardó en responder. Hace una semana. Habría dicho que era locura. Hace una semana. Habría reído de quien hablara de reencarnación, vidas pasadas, destino. Pero ahora no sé más qué creer, dijo él. Solo sé lo que siento, y siento que te conozco hace más tiempo que apenas 4 días. Siento que te busqué sin saber qué estaba buscando. Siento que cuando miro a Santiago, veo no solo a tu hijo, sino a nuestro hijo. Y sé que eso es insano. Sé que no hace sentido. Pero es la única cosa que hace sentido en mi vida entera. ¿Qué harías tú si sintieras algo así? Si todo en ti gritara que una persona era tuya, incluso sin lógica, sin razón, sin explicación, ¿lo aceptarías? ¿Lo negarías? ¿Correrías? Como Ricardo y Sofía. ¿Mergullarías en lo imposible intentando entender? Sofía respiró hondo. Necesito mostrarte una cosa. Salió del cuarto. Volvió minutos después con un cuaderno viejo, páginas amarillentas. Desde que llegué aquí, he estado dibujando, dijo ella, en los intervalos. Cuando Santiago duerme, dibujo cosas que veo en los sueños, lugares, personas, escenas. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos y Ricardo se congeló, porque reconocía todo: la mansión enorme, los jardines, los salones, el uniforme militar, la mujer del vestido de época, exactamente como la veía en sus propios sueños. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Empezó Ricardo. No sé. Sofía lo interrumpió. Simplemente aparecen como memorias, pero de una vida que no es mía, de un tiempo que no viví, excepto que sí fue. Yo viví, nosotros vivimos, juntos. Ricardo agarró el cuaderno, hojeó las páginas, se detuvo en una. Era un dibujo de ella sosteniendo un bebé, y al lado él, los 3 juntos. Pero el dibujo estaba inacabado, como si ella no hubiera podido terminarlo porque la escena terminaba en tragedia. No conseguí dibujar el final, Sofía susurró, porque duele demasiado, porque siempre termina contigo muriendo, con él muriendo, conmigo perdiéndolo todo. Ricardo cerró el cuaderno. Tomó las manos de ella. Entonces quizá esta sea nuestra oportunidad de cambiar el final, de tener la historia que no conseguimos tener, de salvar al hijo que perdimos. ¿Cómo?, preguntó Sofía. ¿Cómo cambiamos algo que ya sucedió hace 200 años? Viviendo diferente. Ahora, Ricardo dijo,
no dejando que el miedo nos venza, no dejando que la sociedad nos separe, no dejando que nada nos separe otra vez. Pero Sofía negó con la cabeza. No es tan simple, Ricardo. Tú eres billonario, yo soy indigente. Tú tienes un mundo entero, yo no tengo nada. ¿Cómo puede funcionar esto? Funcionó antes, Ricardo dijo, cuando tú eras condesa y yo era soldado. Cuando tú lo tenías todo y yo nada, funcionó porque nos amábamos. Y funciona ahora por el mismo motivo. Sofía quería creer, pero tenía miedo. Porque si todo esto era verdad, si ellos realmente eran almas gemelas separadas por 200 años, entonces había una razón para haberse separado. Había una tragedia, y las tragedias tienden a repetirse. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión. Te voy a mostrar una cosa. Ven conmigo. Llevó a Sofía hasta el ático del edificio. Era un espacio enorme, lleno de cajas, muebles antiguos cubiertos con telas blancas, objetos de familia que Ricardo nunca había tenido tiempo de organizar. Mi abuela murió hace 5 años, Ricardo explicó. Dejó todo esto. Nunca tuve el coraje de mirar, pero ahora creo que hay respuestas aquí, Sofía completó. Pasaron horas en el ático, abriendo cajas, buscando entre documentos, fotos antiguas, cartas amarillentas. La familia de Ricardo era de la Ciudad de México, pero tenía raíces europeas, españolas, del siglo XIX. Y entonces Sofía encontró una caja pequeña, de madera oscura, decorada con incrustaciones de plata. Y cuando la abrió, dentro había un medallón antiguo, de oro, delicado, con una cadena fina. Sofía tomó el medallón con manos temblorosas, lo abrió, y el mundo se detuvo. Dentro, 2 miniaturas pintadas, un hombre de uniforme militar, una mujer de vestido azul, y somos nosotros, Ricardo susurró mirando por encima del hombro de ella. Exactamente nosotros. No era parecido, no era semejante, era idéntico. Los mismos rostros, los mismos ojos, la misma marca de estrella en el pulso de él, visible en la miniatura. Sofía volteó el medallón. En el reverso, una inscripción en francés antiguo, grabada en letras delicadas. Pour toujours, mon amour. L.E.V. 1820. Para siempre, mi amor. L.I.V. 1820. Ricardo y Sofía. Hace 200 años, juntos, eternos. Sofía dejó caer el medallón. No conseguía respirar. No conseguía pensar, porque aquello era la prueba física, la prueba material, la prueba de que no era locura, no era imaginación, no era coincidencia, era real. Ellos eran reales. Hace 200 años, ellos se amaron. Y ahora, sosteniendo aquel medallón que atravesó 2 siglos, finalmente tenían la prueba que no podían negar. Algunas personas van a pausar aquí. Van a necesitar procesar lo imposible, porque cuando enfrentamos algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre el mundo, sobre la vida, sobre la muerte, el cerebro necesita tiempo. Y si esta historia está moviendo algo dentro de ti, si te está haciendo cuestionar, si te está haciendo recordar de conexiones inexplicables que has sentido en tu propia vida, entonces quizá esta sea una historia que necesita ser contada. Y si quieres que más historias como esa sean contadas, considera apoyar con Supergracias. Porque algunas verdades necesitan coraje para ser compartidas. Ricardo recogió el medallón de las manos de ella. Miró las miniaturas, para los rostros que eran de ellos pero de otra época,
para la inscripción que prometía eternidad. Necesito saber el resto, dijo. Necesito saber qué sucedió, cómo terminamos, por qué nos separamos. Y él miró a los ojos de Sofía con una intensidad que la atravesó. Necesito saber cómo evitar repetir el error. Sofía asintió. También estaba cansada de fragmentos, de sueños a medias, de memorias que venían y se iban sin completar la historia. Quería ver todo, entender todo, aunque doliera. Vamos a hacer una cosa, Ricardo dijo. Vamos a intentarlo, juntos. Vamos a tocar este medallón al mismo tiempo y vamos a dejar que las memorias vengan. Sin resistir, sin negar, apenas. Vamos a dejar que suceda. Sofía hesitó. Tenía miedo de lo que podría ver, de lo que podría sentir. Pero Ricardo extendió la mano y ella la tomó. Sostuvieron el medallón juntos, las manos entrelazadas alrededor del oro antiguo. Cerraron los ojos, respiraron hondo, y entonces sucedió. El mundo moderno desapareció. El ático, la Ciudad de México, 2024. Todo se desvaneció, y ellos vieron 1820, España. Una mansión enorme cercada por jardines perfectamente cuidados. Dentro, salones gigantescos con lámparas de cristal, muebles de época, obras de arte, riqueza en cada detalle. Y ella, Condesa Sofía de Montecarlo, 24 años, vestido azul de seda, cabellos recogidos en peinado elaborado, joyas en el cuello y en las muñecas. Hermosa, poderosa, presa en un compromiso arreglado con el duque Alejandro de Borbón, hombre 20 años mayor, cruel, violento, pero políticamente importante. La familia de ella necesitaba la alianza. Entonces ella sería sacrificada. Y entonces él llegó. Leonardo Rodríguez, 28 años, soldado de origen humilde, contratado como guarda personal de la condesa después de amenazas de secuestro. Fuerte, honrado, ojos que veían más allá de las apariencias. Desde el primer día, algo sucedió. La química era imposible. La mirada de él hacia ella mientras ella pasaba por los corredores. El jeito en que ella encontraba excusas para estar donde él estaba. Conversaciones robadas en rincones oscuros, toques accidentales que duraban un segundo de más de lo que debían. Y entonces, una noche en el jardín, bajo las estrellas, sucedió lo inevitable. No debemos, ella susurró, pero sus manos ya estaban en las de él. Lo sé, él respondió, pero no consigo parar de pensar en ti. No consigo respirar cuando estás cerca. No consigo vivir sabiendo que te casarás con él y yo nunca podré tocarte así. Y ellos se besaron. Y fue como si el universo finalmente se hubiera alineado. Como si dos mitades separadas hace mucho tiempo finalmente se completasen. Los meses que siguieron fueron los más intensos de ambas vidas. Amor secreto. Encuentros escondidos, promesas susurradas. Ellos sabían que era imposible. Sabían que si los descubrían, Ricardo moriría, pero no podían parar. Y entonces, Sofía descubrió que estaba embarazada. Ella lo vio todo. Se vio a sí misma contándole a Ricardo. Vio la alegría en sus ojos, el miedo, la promesa de protegerla a ella y al bebé, de huir juntos, de comenzar una nueva vida donde nadie los conociera, pero la familia lo descubrió antes de que pudieran escapar. Sirvientes leales al duque escucharon conversaciones, lo reportaron, y una noche,
Asesinos fueron enviados. Ricardo y Sofía estaban en el cuarto de ella, planeando la fuga que sucedería a la mañana siguiente. Cuando la puerta explotó, 6 hombres armados. El duque estaba con ellos. «Traidora», escupió el duque. «Te acostaste con un campesino. Llevas un bastardo. ¿Pensaste que dejaría que esto pasara?» Ricardo se puso frente a Sofía, protegiéndola con su propio cuerpo. «Ella está embarazada. No la toquen. Mátenme si quieren. Pero déjenla vivir. Dejen vivir a nuestro hijo». El duque se rió. «Su hijo, ese error será borrado. Junto con ustedes. Lo que siguió fue una masacre. Ricardo luchó. Mató a 3 de los 6 asesinos, pero eran demasiados. Y entonces una lámina lo acertó por la espalda. Perforó el pulmón. Él cayó. Sofía gritó. Corrió hacia él. Lo sostuvo en sus brazos mientras la sangre escurría. Y fue en esos momentos finales, con él muriendo, que las promesas fueron hechas. «Te encontraré en cada vida, Sofía», susurró Ricardo, sangre escurriendo de su boca. «No importa cuánto tiempo demore, no importa cuántas vidas yo viva, te encontraré. Y vamos a tener nuestro hijo. Vamos a ser felices. Promete que me vas a esperar». «Lo prometo». Lloró Sofía. «Te amo. No me dejes. Por favor, no me dejes». Pero él murió, ahí mismo, en los brazos de ella. Y Sofía sintió algo romperse dentro de su pecho, algo que nunca podría ser concertado. El duque la arrastró lejos del cuerpo. La encerró en el cuarto. 3 días después, con el choque y la tristeza, Sofía perdió al bebé. Y en el 5.º día, con el corazón partido y sin voluntad de vivir, simplemente paró, cerró los ojos y murió, de tristeza, de amor, de promesa no cumplida. Ricardo y Sofía abrieron los ojos al mismo tiempo. Estaban de vuelta en el ático de 2025, Ciudad de México. Pero las lágrimas que corrían eran de 200 años atrás. Ambos sollozaban, no conseguían parar, porque no era solo visión, era memoria real, sentida, vivida, el dolor de la muerte, la pérdida del hijo, la promesa hecha con el último suspiro. Y ahora entendían por qué se reconocieron, por qué la conexión era tan fuerte, por qué mirar uno al otro dolía y curaba al mismo tiempo, porque prometieron, y almas que prometen no olvidan, incluso a través de 200 años, incluso a través de muertes y renacimientos, la promesa permanece. Ricardo sostuvo el rostro de Sofía entre las manos. «Te encontré. Demoró 200 años, pero te encontré. Y esta vez vamos a tener nuestro hijo. Esta vez nadie nos separa. Esta vez cumplimos la promesa». Sofía no conseguía hablar. Apenas lloraba. Lloraba por la muerte antigua, lloraba por el reencuentro nuevo, lloraba por Santiago, que era la reencarnación del hijo que perdieron. Lloraba porque finalmente hacía sentido. Ellos se besaron y fue como si 200 años desaparecieran, como si volvieran para aquel jardín en 1820. Excepto que esta vez no había duque, no había asesinos, no había sociedad que los separase. Esta vez ellos eran libres, pero aún había una pregunta. Santiago, el bebé, él también era. Ricardo tuvo la respuesta primero. Descienden corriendo del ático. Fueron para el cuarto donde Santiago dormía. El bebé despertó cuando entraron, pero no lloró. Apenas miró para los dos y sonrió.
aquella sonrisa. Ricardo vio la misma sonrisa que vio en la visión. El bebé que no consiguieron salvar en 1820, renacido, de vuelta, esperando por ellos. «Es él», susurró Ricardo. «Nuestro hijo volvió. Esperó 200 años para volver, para que pudiésemos salvarlo esta vez». Sofía pegó a Santiago en el colo. Sentó en la cama. Ricardo sentó al lado. Y allí, los tres juntos. Finalmente la familia que fueron impedidos de ser hacía 2 siglos se completó. Y fue en ese momento que sucedió algo extraordinario. Santiago puso una manita en la mano de Ricardo, la otra en la mano de Sofía, y juntó las dos. En el segundo en que las manos se tocaron, con Santiago como puente entre ellas. Todos los tres tuvieron una visión, no de 1820, pero de algo mayor, de algo eterno. Vieron todas las vidas que vivieron buscando uno al otro. Vieron encuentros breves que no dieron cierto. Vieron vidas en que casi se encontraron, pero no sucedió. Vieron la búsqueda de almas marcadas a través de siglos y vieron algo más. Vieron que Santiago no era apenas el bebé de 1820, era una alma antigua, una alma que escogió volver, que esperó el momento cierto, que sabía que Ricardo y Sofía finalmente se encontrarían en la vida cierta. Y vino a ser hijo de ellos, no por acaso, por elección, porque algunas almas no apenas se encuentran, ellas se escogen a través de vidas, a través de muertes, a través de promesas que trascienden el tiempo. La visión terminó. Los tres estaban llorando, pero eran lágrimas de alegría, de completud, de finalmente llegar en casa después de 200 años perdidos. Ricardo miró para Sofía. ¿Entiendes lo que esto significa? No fue accidente, no fue suerte, fue destino. Tú, yo, Santiago. Nosotros fuimos hechos para estar juntos. Y nada, nada en este mundo o en el próximo va a separarnos nuevamente. Sofía acreditaba, finalmente acreditaba, no apenas en la cabeza, mas en el alma, porque sintió, vio, vivió. Si usted no sintió escalofríos hasta ahora, comenta escalofrío, porque esta historia no debería ser posible, pero es. Y si está moviendo con usted, es porque usted también ya sintió, ya reconoció a alguien que no debería conocer, ya tuvo certeza inexplicable, ya amó a través del imposible. En los días que siguieron, mucha cosa cambió. Ricardo no volvió al trabajo, delegó todo. Por la primera vez en 38 años, la empresa no era prioridad. Sofía era, Santiago era, la familia que prometieron hacía 200 años era. Él contrató abogados, organizó documentos, colocó Sofía como beneficiaria en testamento, abrió cuentas en nombre de ella, transfirió propiedades, no porque pensaba que iba a morir, mas porque esta vez, de esta vida, nada sería dejado al acaso. Sofía resistió en el comienzo. No quiero tu dinero, Ricardo. Ella dijo. Y Ricardo sonrió, porque ahora ella lo llamaba de Ricardo, como en 1820, como siempre debería haber sido. No es mi dinero, él respondió. Es nuestro, como debería haber sido hacía 200 años. Tú eras condesa, yo era soldado. Tú tenías todo, yo nada. Ahora es el contrario. Pero no importa quién tiene qué. Lo que importa es que somos uno. Y lo que es mío es tuyo. Siempre fue. Y entonces, una mañana de domingo,
Ricardo hizo algo que estaba planeando desde que encontró el medallón. Pegó a Sofía y Santiago, colocó los tres en el coche. Dirigió por horas hasta un pequeño villarejo en las afueras de la Ciudad de México. ¿Dónde estamos yendo?, Sofía preguntó. Ya verás, Ricardo, respondió. Se detuvieron frente a un cementerio antiguo, muy antiguo, de 1800. Ricardo estacionó el Audi, tomó a Santiago en brazos y le dio la mano a Sofía. Caminaron entre las tumbas hasta llegar a una, antigua, casi borrada por el tiempo, pero aún legible. Ricardo Ferrer, 1792-1820. Soldado, murió defendiendo a aquellos que amaba, y al lado otra tumba, más pequeña, más discreta. Condesa Sofía de Montecarlo, 1796-1820. Fallecida de corazón roto. Que descanse con su amor. Sofía cayó de rodillas. Aquí, estamos aquí. Nuestros cuerpos están aquí. Ricardo se arrodilló a su lado, con Santiago en brazos, y los tres se quedaron allí, en silencio, mirando las tumbas de quienes fueron hace 200 años. Y entonces Ricardo habló, no a Sofía, sino a las tumbas, a las vidas que vivieron, a la promesa que hicieron. Cumplimos, dijo, su voz firme pero emocionada. Dijiste que me encontrarías, yo dije que te buscaría, y cumplimos, 200 años después, pero cumplimos. Y esta vez, en esta vida, vamos a tener a nuestro hijo, vamos a ser felices, vamos a tener la vida que nos fue robada. Y cuando llegue nuestra hora, nos iremos juntos, no separados, no en tragedia, sino en paz. Sofía puso su mano sobre la de él. Santiago colocó su pequeña mano sobre las dos. Y allí, y sobre las tumbas de quienes fueron en otra vida, la familia de 1820 finalmente se reunió en 2025. Y la promesa, hecha con el último suspiro en 1820, fue cumplida bajo el sol de 2025. 200 años, 2 vidas, una promesa y finalmente, la paz. Pero el universo aún no había terminado de revelar sus secretos, porque 3 días después de visitar las tumbas, Ricardo recibió una llamada de una casa de subastas en Madrid, especializada en arte y objetos históricos de 1800. Señor Ferrer, dijo la voz al teléfono, el señor nos dejó alerta hace años sobre cualquier objeto relacionado con la condesa Sofía de Montecarlo. Y acabamos de recibir algo extraordinario. Un retrato, pintado en 1820, de ella, embarazada. Y aquí necesita ser explicado algo importante. Ricardo no comenzó a buscar información sobre la condesa Sofía de Montecarlo después de encontrar a Sofía en el Paseo de la Reforma. Él buscaba hacía 8 años, desde los 30 años de edad, desde que los sueños comenzaron, porque Ricardo soñaba todas las noches. La misma mujer, el mismo rostro, el mismo jardín. La veía embarazada, la veía llorando, se veía muriendo en sus brazos. Y siempre se despertaba con el nombre Sofía en los labios y un dolor en el pecho que no hacía sentido. Al principio pensó que estaba loco. Buscó psicólogos. Tomó remedios. Intentó parar de soñar. Pero no funcionaba. Los sueños continuaban, más vívidos, más reales, hasta que un día decidió investigar. Contrató historiadores, investigadores, dio el nombre Sofía, dio la época aproximada que veía en los sueños, 1800 a 1850, y después de meses de búsqueda, encontraron Condesa Sofía de Montecarlo, muerta en 1820,
a los 24 años, de desamor, enterrada al lado de un soldado llamado Ricardo Ferrer. Cuando Ricardo Ferrer leyó esto en 2017, sintió el mundo detenerse, porque el soldado tenía su nombre y murió defendiendo a la condesa. Y ella murió de tristeza 5 días después, exactamente como en los sueños. Él no le contó a nadie. Pensaron que iba a parecer insano, pero desde entonces dejó alertas en todas las casas de subasta de Europa. Cualquier objeto, cualquier documento, cualquier cosa relacionada con la condesa Sofía de Montecarlo. Él quería saber. Y ahora, 8 años después, 3 días después de encontrar a Sofía Mendoza durmiendo en el Paseo de la Reforma, la llamada llegó. El retrato, la prueba final, la conexión imposible entre sueños y realidad. Ricardo casi dejó el teléfono caer. ¿Cuándo? La subasta es en 5 días, pero como el señor es nuestro cliente prioritario, podemos enviar fotos ahora. Envíe. 5 minutos después, el email llegó. Ricardo abrió, y lo que vio lo hizo parar de respirar. Era ella, Sofía, pero no la Sofía de 2025. La condesa Sofía de 1820, sentada en un jardín, vestido de época, mirada serena, una mano sobre el vientre, embarazada, y no era solo semejanza, era idéntico, el rostro, los ojos, la sonrisa, cada detalle. Era imposible, pero estaba allí. Prueba visual, irrefutable. Ricardo imprimió la foto. Se la llevó a Sofía. Se la mostró sin decir nada. Sofía miró, y sus piernas fallaron. Ricardo la sostuvo antes de que cayera. «Soy yo», susurró. «Es mi rostro». «¿Pero cómo? ¿Cómo es posible?» «Porque fuiste tú», respondió Ricardo. «Hace 200 años, embarazada de Santiago. Y ahora tenemos la prueba. No solo la visión, no solo las tumbas, sino prueba que cualquier persona puede ver, que cualquier escéptico puede tocar. Tú, yo, Santiago, existimos en 1820 y volvimos en 2025. Sofía no consiguió aguantar las lágrimas, porque hasta entonces, incluso después de todo, una pequeña parte de ella aún dudaba, aún pensaba que podría ser coincidencia. Pero ahora, con su rostro de 200 años atrás, mirándola desde una pantalla, no había más duda. Era verdad. Todo era verdad. Ricardo compró el retrato, pagó 3 veces el valor estimado. No le importó. Cuando llegó, una semana después, él lo colgó en la sala. No lo escondió. No lo guardó en una caja fuerte. Lo colgó donde todos pudieran ver. Pero la casa de subastas envió algo más. Documentos, papeles antiguos que vinieron con el retrato, certificados de autenticidad, proveniencia de la pieza, y entre ellos, 2 certificados de defunción, originales, de 1820. Ricardo abrió con manos temblorosas. La primera decía: certificado de defunción, Ricardo Ferrer, soldado de la Guardia Real, 28 años, fallecido el 15 de marzo de 1820. Causa: heridas de combate defendiendo a un miembro de la nobleza, enterrado en el cementerio español de la Ciudad de México. La segunda: certificado de defunción, condesa Sofía de Montecarlo, 24 años, fallecida el 20 de marzo de 1820. Causa: desgaste profundo y pérdida de niño no nacido, enterrada al lado de Ricardo Ferrer, conforme a su último deseo, que descanse con aquel que amó. Ricardo leyó, releyó, y entonces entendió algo que lo quebró
y curó al mismo tiempo. Ella pidió ser enterrada al lado de él, una condesa, pidiendo ser enterrada al lado de un soldado. Contra todas las reglas sociales de 1820, contra todo, y lo consiguió. Porque el amor verdadero, incluso en 1820, trascendía la muerte y la sociedad. Se lo mostró a Sofía, y cuando ella leyó, conforme a su último deseo, se derrumbó, porque en aquel momento entendió quién ella fue, no solo en los sueños, no solo en las visiones, sino en documentos oficiales, en tinta permanente, en registros históricos. Ella amó a Ricardo en 1820, tanto que desafió siglos de tradición para ser enterrada a su lado. Y ahora, en 2025, tenía la chance de vivir lo que no consiguió vivir entonces. Sofía sujetó los documentos contra su pecho y lloró. Lloró por quien fue, lloró por quien murió, y lloró de alegría por quien ahora podía ser. Ricardo la abrazó y susurró algo que ella necesitaba oír. Tú luchaste por mí en 1820, contra su familia, contra la sociedad, contra todo, y ahora es mi turno de protegerte, de darte la vida que mereciste, de cumplir la promesa que empezaste hace 200 años. Y en ese momento, Sofía supo que estaba en casa. Finalmente, después de 200 años buscando, ya estaba en casa, y siempre que alguien preguntaba quién era la mujer del cuadro, Ricardo sonreía y respondía la verdad. Es mi esposa, hace 200 años, y hoy también, y tengo los documentos para probarlo. Y si estás pensando que esta historia es imposible, si crees que nada de esto tiene sentido, entonces, déjame preguntarte una cosa. ¿Alguna vez has mirado a alguien y sentido que ya lo conocías? ¿Alguna vez has tenido certeza absoluta sobre una persona que acabas de encontrar? ¿Alguna vez has soñado con lugares que nunca visitaste, con rostros que nunca viste, pero que de alguna forma reconoces? Porque esto no es ficción, es memoria, de vidas que vivimos, de almas que encontramos, de promesas que hicimos y que nuestra alma no olvida, incluso cuando nuestra mente no recuerda. Y si esta historia está removiendo algo en ti, no es por casualidad, es porque tú también tienes promesas, tú también tienes almas que buscas. Y tal vez, solo tal vez, leer esto ahora sea el universo diciéndote que estás llegando cerca. Pero la historia de Ricardo, Sofía y Santiago aún no había llegado a su fin, porque 2 semanas después de recibir el retrato, Santiago enfermó, fiebre alta, muy alta, 40 grados, y no bajaba con ningún remedio. Ricardo lo llevó al hospital, a los mejores médicos de la Ciudad de México. Exámenes, más exámenes. Y entonces, el diagnóstico. Que infección grave. Necesita cirugía de emergencia, pero es arriesgado. Es muy pequeño. Ricardo sintió que el suelo desaparecía, porque era exactamente como en 1820. Se habían encontrado, habían estado juntos, y ahora Santiago, el hijo que no consiguieron salvar hace 200 años, estaba en peligro otra vez. No, dijo Ricardo, voz firme. Esta vez no. Esta vez yo lo salvo. Hagan la cirugía. Usen a los mejores. Hagan lo que sea necesario, pero salven a mi hijo. La cirugía fue programada para el día siguiente. Ricardo no durmió. Sofía no durmió. Se quedaron con Santiago toda la noche, abrazándolo, cantándole. La misma canción en francés antiguo. Dors mon enfant, dors tranquille,
Les étoiles veillent sur toi. Dors, mon fils, dors en paix. Papá est là, maman aussi. Y Santiago, incluso con fiebre, incluso enfermo, sonreía, porque reconocía, recordaba, sabía que esta vez sería diferente. La cirugía duró 4 horas. 4 horas que parecieron 4 siglos. 4 horas en las que Ricardo caminó de un lado a otro en la sala de espera. No conseguía sentarse, no conseguía quedarse quieto, porque cada minuto que pasaba era un minuto en que Santiago estaba en peligro y él no podía hacer nada, apenas esperar. Sofía estaba sentada, manos entrelazadas, rezando para Dios, para el universo, para las almas de 1820, para cualquier fuerza que existiera. No se lo lleven otra vez. Por favor, ya lo perdimos una vez. No podemos perderlo de nuevo. Y mientras rezaba, tuvo visiones del bebé que perdió en 1820, del choque que la hizo perderlo, del dolor insoportable y del miedo terrible de que la historia se repitiera, de que incluso después de 200 años, incluso después de reencontrarse, el destino aún los separaría. Ricardo percibió que ella estaba temblando. Se sentó al lado, tomó sus manos. «Va a estar bien», dijo Ricardo, pero la voz traicionaba la incertidumbre, porque él también tenía miedo, porque él también recordaba del hijo que no nació, de la promesa no cumplida, del vacío de 200 años. «¿Y si no está bien?», susurró Sofía. «¿Y si es como en 1820? ¿Y si no conseguimos salvarlo esta vez también?». Ricardo no tenía respuesta, porque el miedo de ella era el suyo, y todo lo que podía hacer era tomar sus manos y esperar que esta vez, de esta vida, el destino fuera diferente. Los minutos se arrastraban, cada segundo era una tortura. Ricardo miraba el reloj. 2 horas, 3 horas, 3 horas y media. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo hasta saber? Y entonces, en la 4ª hora, la puerta de la sala de cirugía se abrió. Un médico salió, máscara quirúrgica aún en el rostro, guantes manchados de sangre, y Ricardo sintió que el corazón se detenía, porque la expresión del médico era neutra, imposible de leer, y por un segundo, terrible, Ricardo tuvo la certeza de que había perdido. De nuevo, Sofía se levantó, agarró la mano de Ricardo y ambos quedaron allí, paralizados, esperando la sentencia. El médico caminó hasta ellos, se quitó la máscara despacio y entonces, finalmente, sonrió. La cirugía fue un éxito. Conseguimos remover toda la infección. Está estable, está respirando solo. Va a necesitar quedarse algunos días en observación, pero va a recuperarse completamente. Por un momento, ninguno de los dos se movió, como si no consiguieran procesar las palabras, como si no pudieran creerlo. Y entonces la realidad golpeó. Ricardo cayó de rodillas, allí mismo, en medio del pasillo del hospital, no de flaqueza, de gratitud pura, de alivio devastador, de promesa finalmente cumplida. Sofía cubrió el rostro con las manos y sollozó, no de tristeza, de felicidad explosiva, de miedo que finalmente se disipaba, de 200 años de espera terminando en salvación, porque esta vez, de esta vida, él lo consiguió. Ellos lo consiguieron. Salvaron al hijo, protegieron a la familia, cumplieron la promesa que no consiguieron cumplir en 1820. Sofía se arrodilló al lado de Ricardo.
Lo abrazó y ambos lloraron allí, en el suelo frío del hospital, mientras médicos y enfermeras pasaban alrededor, pero no importaba, porque Santiago estaba vivo, estaba salvo y finalmente, después de 2 siglos de búsqueda y dolor, tenían lo que prometieron, una familia completa, viva, junta. ¿Podemos verlo?, preguntó Ricardo, voz quebrada de emoción. Aún está en la recuperación, respondió el médico, pero en 1 hora pueden entrar. Aquella hora fue la más larga de sus vidas, más larga que la cirugía, más larga que los 200 años de separación, porque ahora sabían que Santiago estaba vivo y querían verlo, abrazarlo, confirmar con los propios ojos. Y cuando finalmente permitieron la entrada, cuando Ricardo y Sofía entraron en la sala de recuperación y vieron a Santiago, pequeño y frágil en la cama hospitalaria, pero respirando, vivo, los dos se detuvieron, porque allí estaba la prueba física, irrefutable, de que esta vez funcionó, de que la promesa fue cumplida, de que 200 años de espera no fueron en vano. Ricardo se acercó, tocó el pequeño rostro de Santiago y susurró algo que Sofía mal consiguió oír. Prometí que te salvaría. Prometí hace 200 años y cumplí. Mi hijo. Finalmente cumplí. Santiago quedó en el hospital por 5 días. Y todos los días Ricardo y Sofía quedaron con él. No salieron. No lo dejaron solo, porque prometieron. Hace 200 años. Y esta vez nada, nada. Los separaría. Y si sentiste algo leyendo esto, si tu corazón se apretó cuando Santiago enfermó, si suspiraste aliviado cuando él se salvó, entonces comenta yo creo, porque estas historias no suceden por casualidad, suceden para recordarnos que el amor no muere, que las promesas trascienden el tiempo, que algunas almas se encuentran sin importar cuántas vidas necesiten. Y si tú crees en esto, no estás solo. El día en que Santiago recibió el alta, Ricardo hizo algo que venía planeando hacía semanas. Llevó a Sofía y a Santiago de vuelta a esa calle. La calle donde todo comenzó. La acera donde la vio por primera vez. Durmiendo bajo la lluvia, protegiendo al bebé con su propio cuerpo. ¿Por qué volvemos aquí?, preguntó Sofía. Para recordar, respondió Ricardo. Para nunca olvidar que el universo nos encontró en el lugar más improbable, en el momento más imposible, tú durmiendo en la calle, yo pasando en mi Audi, 200 años de búsqueda terminando en una noche de lluvia en la Ciudad de México. Detuvo el coche exactamente en el mismo lugar. Salieron, se quedaron de pie en la acera, y Ricardo habló. Aquel día, cuando te vi, algo dentro de mí gritó. No sabía qué era, no entendía, pero ahora lo sé. Era mi alma reconociendo la tuya. Eran 200 años de promesa cumpliéndose. Era el destino diciendo que finalmente llegó la hora. Sofía tomó la mano de él y con Santiago en brazos, los tres se quedaron allí, en el lugar donde todo comenzó, donde 2 almas separadas por 2 siglos finalmente se encontraron. Y entonces comenzó a llover, como aquella noche, lluvia fina, suave. Y Ricardo miró a Sofía y vio la misma escena, la misma mujer, el mismo bebé, pero esta vez ella no estaba sola bajo la lluvia. Esta vez él estaba allí, protegiendo, amando, cumpliendo. ¿Sabes qué aprendí con todo esto?, dijo Ricardo. Que el universo no olvida,
que las promesas hechas con el corazón transbordan a otras vidas, que no importa cuánto tiempo pase, dos almas que se aman de verdad, siempre, siempre, se encuentran. Y Sofía sabía que él tenía razón, porque lo sintió, lo vivió. No era teoría, era experiencia. 2 meses después, Ricardo y Sofía se casaron. No fue una ceremonia grande, no quisieron. Fue simple, en una capilla pequeña, apenas los 3, Ricardo, Sofía y Santiago. Y cuando el padre preguntó si aceptaba a Sofía como esposa, Ricardo no dijo solamente sí, dijo algo más. Acepto, en esta vida, en la próxima y en todas las que vendrán, como prometí hace 200 años, como cumplo hoy, como cumpliré siempre. Y cuando colocó la alianza en el dedo de ella, no era solo un símbolo, era la continuación de una promesa antigua, de un amor eterno, de 2 almas finalmente en paz. Sofía tampoco dijo solamente sí, dijo te amo, te amé en 1820, te amo en 2025 y te amaré en 2225, si necesitamos volver, porque tú eres mi hogar, siempre lo has sido, siempre lo serás. Y Santiago, en brazos de la madrina, aplaudió y sonrió, porque lo sabía, él siempre lo supo, que era hijo de ellos, que esperó 200 años, que eligió volver exactamente ahora, para la vida en que finalmente darían resultado. La vida después del matrimonio fue normal y extraordinaria al mismo tiempo. Ricardo continuó trabajando, pero ahora con equilibrio. Salía de la oficina a las 5 de la tarde, cenaba con la familia, arropaba a Santiago para dormir cantándole la canción francesa y nunca, nunca dejó que el trabajo fuera más importante que ellos. Sofía abrió un taller de arte y fue ahí que algo extraordinario sucedió. Ella descubrió que tenía un talento inexplicable para la restauración de piezas de 1800, específicamente de 1800. Conseguía identificar técnicas de pintura que ningún libro enseñaba. Sabía cómo los artistas de aquella época mezclaban los pigmentos. Conocía detalles de vestimentas y joyas que solamente alguien que vivió en aquel tiempo podría saber. Y no era talento aprendido, era memoria de cuando vivía en aquella época, de cuando era la condesa Sofía de Montecarlo y frecuentaba salones de arte en París y Madrid. Museos comenzaron a buscarla. Galerías europeas enviaban piezas para ella restaurar. Y siempre que tomaba una tela de 1820, Sofía sentía algo, una conexión, como si tocara su propio pasado. Un día, 3 años después del matrimonio, llegó un encargo especial, un retrato de una mujer noble, española, pintado en 1819, y cuando Sofía lo abrió, se congeló, porque reconocía el vestido, se acordaba de él, no de una foto, sino de usarlo, se acordaba de la seda contra la piel, del peso del tejido, de la sensación de estar en aquel jardín, aquel día, posando para aquel retrato. Llamó a Ricardo, mostró la pintura y él también sintió, porque aquel jardín era el jardín donde se conocieron en 1820, donde él la custodiaba, donde se enamoraron. No es coincidencia, dijo Ricardo. Es el universo mostrándote, confirmándote. Tú viviste eso, tú eras eso. Y ahora estás de vuelta, no como condesa, sino como Sofía, libre, feliz, viva. Y Sofía supo que él tenía razón, porque cada pieza que restauraba no era solamente trabajo, era reconexión. ¿Con quién fue? Con lo que vivió.
con los 24 años que tuvo antes de morir de tristeza en 1820. Santiago creció saludable, inteligente y con características peculiares que no podían ser explicadas. A veces, cuando muy pequeño, con apenas 2 años, hablaba palabras en francés antiguo, palabras que nadie le enseñó, que él no debería saber, pero que brotaban naturalmente. Mamán, él llamaba a Sofía, no mamá, mamán, como las niñas francesas de 1820 llamaban a sus madres, y cuando tenía pesadillas, se despertaba gritando en francés. Frases que ni Sofía entendía completamente, pero que Ricardo reconocía, porque eran frases que él oía en sus propios sueños. Ecos de 1820. Memorias que Santiago cargaba de una vida que vivió antes de nacer. A los 5 años, Santiago dibujó algo que hizo que Ricardo y Sofía se detuvieran. Un jardín con una fuente y 2 personas. Un hombre de uniforme, una mujer de vestido largo, y entre ellos, en las manos de la mujer, una barriga redonda. Él nunca había visto el retrato de 1820. Nunca había estado en el Jardín Real en España, pero lo dibujó, con detalles que un niño de 5 años no debería saber, porque no era imaginación, era recuerdo. Santiago, ¿de dónde sacaste esto?, preguntó Sofía con la voz temblando. Y Santiago, con 5 años, la miró con ojos antiguos, ojos que ya vivieron, y dijo algo que los destrozó. Yo recuerdo, mamán, yo estaba aquí. Él apuntó hacia la barriga de la mujer en el dibujo, esperándolos, esperando nacer, pero no se pudo. Entonces esperé mucho tiempo, hasta que ustedes se encontraran de nuevo. Y ahí vine yo. Sofía se cubrió la boca, lágrimas corriendo. Ricardo se arrodilló al lado del hijo. ¿Te acuerdas de 1820?, preguntó él. Santiago asintió, poco a poco. Pero me acuerdo. Tú me salvaste ahora, papá. Gracias por salvarme. Y Ricardo y Sofía nunca escondieron la historia. Se la contaron a amigos, a la familia. Algunos creyeron, otros pensaron que era una locura. Pero no importaba, porque ellos lo sabían, lo vivieron, lo sintieron. Y siempre que alguien dudaba, Ricardo simplemente mostraba el retrato de 1820 y se preguntaba, ¿cómo explicar el rostro idéntico de Sofía en una pintura de hace 200 años? Nadie podía explicarlo, porque no había explicación racional, solo la verdad imposible. Reencarnación, alma gemela, promesa cumplida. Años pasaron. Santiago creció, se hizo hombre, y un día, ya adulto, preguntó algo que Ricardo y Sofía sabían que vendría. Papá, mamá, ¿ustedes creen que yo también voy a encontrar a mi alma gemela? ¿Alguien de otra vida? Y Ricardo sonrió, porque tenía la respuesta. Hijo, si tu alma hizo promesas, si amó verdaderamente en otra vida, entonces sí, la vas a encontrar. Puede demorar, puede ser difícil, pero va a suceder, porque almas que se aman no se pierden. Ellas solo esperan el momento justo, y cuando llega, lo sabes, no necesitas prueba, no necesitas lógica, apenas lo sientes. Y cuando lo sientas, no lo dejes ir. No importa lo que la sociedad diga, no importan los obstáculos. Aférrate, porque la vida es corta, pero el amor verdadero, ese es eterno. Y Santiago entendió, porque cargaba la misma alma, la misma capacidad de amar a través de vidas, el mismo destino de promesas que trascienden el tiempo.
Ricardo y Sofía envejecieron juntos y fue hermoso, porque no tuvieron eso en 1820, no tuvieron tiempo, fueron separados jóvenes, él con 28, ella con 24, en tragedia, en sangre, en promesa incompleta, pero en 2025 tuvieron todo, 50 años juntos, 50 años de amor, de complicidad, de promesa vivida día tras día. A los 60 años, renovaron sus votos en el mismo panteón donde visitaron las tumbas de 1820, y fue perfecto, porque allí, sobre las vidas pasadas, celebraron la vida presente. Santiago, ahora con 30 años y casado también, fue testigo y lloró porque entendió la fuerza de un amor que atraviesa 200 años y juró para sí mismo que amaría así también a los 70 años. Ricardo tuvo un pequeño derrame. Sofía no se separó de su lado en el hospital, ni por un minuto, y cuando él despertó, la primera cosa que vio fue a ella, tomando su mano, como en 1820. Pero esta vez él no murió, esta vez se recuperó, y tuvieron 10 años más, a los 75 años. Sofía tuvo cáncer. Ricardo vendió 3 propiedades para pagar el mejor tratamiento, y funcionó. Ella entró en remisión, y tuvieron 5 años más. A los 80 años, ambos estaban más débiles, pero aún juntos, aún de la mano, aún cantando la canción francesa para los nietos de Santiago, pasando la historia adelante, para que las próximas generaciones supieran que el amor verdadero no muere, nunca muere. Y a los 88 años, cuando ya estaban cansados, cuando ya habían vivido todo lo que necesitaban vivir, sucedió algo extraordinario. Enfermaron juntos, en el mismo día, la misma enfermedad, neumonía, como si sus cuerpos hubieran combinado, como si, después de 50 años juntos en 2025 y una vida juntos en 1820, sus organismos estuvieran sincronizados, viviendo y ahora muriendo en el mismo ritmo. Los médicos no entendían, estadísticamente imposible, pero Ricardo y Sofía sabían, no era enfermedad, era la hora. Y esta vez, al contrario de 1820, irían juntos en la última noche, acostados lado a lado en el hospital. Ricardo tomó la mano de Sofía. «No tengo miedo», dijo él. «Yo tampoco», respondió ella, «porque esta vez vamos juntos. Y ya sé que te voy a encontrar nuevamente, tal vez en 100 años, tal vez en 200, pero te voy a encontrar, como siempre encuentro». Y Ricardo sonrió, porque sabía que ella estaba en lo cierto. «Te amo, Sofía, en esta vida, en la pasada y en la próxima. Te amo, Ricardo, siempre, para siempre», y de la mano, en el mismo instante, ambos cerraron los ojos y partieron, juntos, como prometieron, como merecían. Santiago estaba al lado, ahora con 50 años, y vio cuando ambos soltaron el último suspiro, al mismo tiempo, y no lloró de tristeza, lloró de belleza, porque entendió que algunas historias no terminan con la muerte. Ellas apenas pausan para recomenzar en otra vida, con otras caras, pero con las mismas almas. Y si tú llegaste hasta aquí, si leíste esta historia completa, entonces déjame decirte una cosa. No fue por casualidad, fuiste guiado por tu propia alma, que reconoce verdades que tu mente intenta negar, porque todos nosotros tenemos almas gemelas, todos nosotros tenemos promesas antiguas, y todos nosotros, en algún momento, vamos a encontrar, o
reencontrar. Aquella persona que hace todo tener sentido. Y cuando eso suceda, lo vas a saber. No vas a necesitar retrato de 1820. No vas a necesitar visiones. Apenas vas a sentir. Y en ese momento, recuerda esta historia. Recuerda a Ricardo y Sofía. Y no lo dejes ir, porque la vida pasa. Pero el amor verdadero, ese atraviesa vidas. Y si tienes suerte suficiente para encontrarlo, aférrate, protege, honra, porque 200 años es mucho tiempo para esperar. Y si tu alma ya esperó, entonces no desperdicies cuando finalmente encuentres. Comenta promesa cumplida, si crees que almas se encuentran a través de vidas. Comenta yo ya sentí, si ya tuviste certeza inexplicable sobre alguien. Y comenta estoy esperando si aún no encontraste. Pero sabes que vas a encontrar, porque esta historia es real. Tal vez no con estos nombres, y tal vez no en la Ciudad de México, pero la esencia, la verdad de almas que se buscan a través de siglos, esa es real y acontece todos los días, con personas comunes, en lugares comunes, en el momento más inesperado, como Ricardo y Sofía, que se encontraron en una noche de lluvia, en una calle cualquiera del Paseo de la Reforma, y descubrieron que lo prometieron hace 200 años, y cumplieron, y ahora, en algún lugar entre 2025 y 2225, dos almas descansan juntas, esperando el momento justo para volver, para encontrarse nuevamente, para amar una vez más, porque eso es lo que almas gemelas hacen. No aman una vez, aman para siempre, a través de vidas, a través de muertes, a través de 200 años de espera, y cuando finalmente se encuentran, ahí sí, ahí la promesa se cumple, el círculo se cierra y todo hace sentido. 200 años, dos vidas, una promesa y finalmente, la paz, fin.